a este segundo episodio de este podcast de humanos pensando sobre cosas de humanos, haciendo cosas de humanos. Hoy vamos a tener un episodio bien interesante hablando de feminismo, de filosofía y de muchas otras cosas. Entonces, empecemos con nuestro monólogo de hoy. Bueno, yo quiero empezar mi monólogo así súper cliché, hablando sobre mi novia. Ella y yo lo único que tenemos en común es que somos mujeres y que nos llamamos igual. Siempre hemos sido totalmente diferentes las dos. Cuando yo la conocí, o sea, yo la conocí en el curso de inglés, ¿sí? Mm, y fue muy bonito porque mientras yo pensaba estudiar filosofía, ella pensaba, o sea, el sueño de ella era entrar a la Fuerza Aérea. Ese era el sueño. Incluso yo me acuerdo que yo le decía, yo le dictaba como Air Force, tal cosa, ¿sí? Eh, bueno, como tal, pues me gusta el tema, pero sí siento que fue muy duro. Incluso ahora, pues que llevamos 4 años de relación, todavía siento que es un tema que no me gusta mucho tocarlo, porque la filosofía y las fuerzas militares nunca se han llevado como de la mano, siempre han sido como un opuesto. Mm, y bueno, entonces quisiera empezar hablando como de esas cosas que tal vez tengo como encontradas con las fuerzas militares desde la filosofía, ¿no? Mm, digamos, una cosa que no sé, no me gusta tanto es esta forma de la instrucción militar, ¿no? Siempre tienen que ser como tan, o sea, es como una mezcla rara, es como una mezcla entre machismo, misoginia, religión, sobre todo aquí en Colombia, ¿no? Mm, y si quisiera como, o sea, como poner esto en el tintero. Eh, y bueno, me gusta mucho como Camila me contaba, o bueno, no es que me guste, pero sí recuerdo cuando ella me contaba como estas cosas de que la llevaban a la iglesia, que le hacían que le hacían pintar las uñas como a medianoche y eran las únicas horas en las que ella tenía para dormir. O recuerdo alguna vez que me contó eh, que la hicieron convivir con un venado y que, o sea, tenía que luego matarlo para de alguna forma volverse como un poco menos, como tener menos, ¿cómo decirlo? Valentía o sí, de alguna forma tener menos compasión. Y eso es algo que pues tienen como las fuerzas militares, ¿no? De que entonces tú vas allá para ser hombre, para convertirte en alguien guerrero. Y no sé, siento que no me gusta ese tema. Algo que le critico mucho es siempre el tema de que los pobres son los que van a la guerra. Eso siempre ha sido así, siempre será. Y no sé, no voy con eso. Y digamos, recuerdo que alguna vez peleamos porque yo le dije a Camila algo fuerte. Incluso siento que todavía no tiene sentido lo que le dije. Y es que los militares eran asesinos. Y me pareció súper feo. Pero Pero hoy en día siento que, bueno, sí, o sea, es feo, pero alguien debe hacerlo, ¿no? Es necesaria las fuerzas militares para cualquier estado. Incluso recuerdo que a Foucault es el que dice que debe existir un organismo de control dentro de un estado, que es la policía, pero debe existir un organismo que cuide las fronteras, que deben ser el ejército. Y no sé, siempre estuve con esta idea de que, ¿por qué tiene que ser así? Me acuerdo que yo iba al curso de inglés y, no, y yo caminaba, caminaba como por 40 minutos y no era porque el viaje fuera muy largo, sino porque yo me echaba unos pajazos mentales pensando, oye, ¿qué tal? ¿Cómo sería la vida si no existiera el ejército, si no existiera la guerra? Y sé que suena súper hippie, pero yo pensaba, ¿qué tal si las fronteras
no existieran, qué tal si no existieran los límites entre los países. No sé, me acordaba que yo soñaba con ser mochilera y decía, qué chévere poder caminar por todo el mundo y no sé, poder ser libre. Y sí, o sea, y quisiera como, a lo que quiero llegar, es como a cuestionar eso que pensamos de qué tan necesario es la guerra, ¿no? Qué tan necesario es tener armamento. Realmente los seres humanos no podríamos ponernos de acuerdo, no sé, y tal vez eh, vivir en paz y no simplemente como ordenarnos en pos de, no sé, de personas que vayan con fusiles alrededor de las fronteras de cada país. Y bueno, yo sé que no es así, yo sé que no es así porque este semestre de filosofía política y obviamente que el contrato social establece que debe haber organismos que de alguna forma nos controlen y bueno, nos ordenen. Pero sí, sí pensaba eso. Incluso hay una canción que me gusta mucho que se llama Geografía, que es La Oreja de Van Gogh. Y me encanta muchísimo porque habla sobre eso, ¿no? Cuestiona como esos términos de raza, de nación, de, de qué, bueno, todo esto que siempre nos ha dividido entre países y entre culturas, ¿no? Y no sé, o sea, yo siempre me pregunto quién fue el bobo que dijo, ay, yo voy a coger este territorio y voy a dividirlo y este es mío. Y no sé, a veces yo siento que es chistoso como el ser humano se apropia de los espacios y del tiempo. Es raro. Bueno, y ya como tal, eso es lo que quería como que reflexionáramos sobre eso. Ya. Qué bueno, digamos que quedan muchas cosas por pensar. Yo ahora he pensado que me llama mucho la atención eso que decías de la compasión. Sí. Y bueno, ahí lo iremos pensando, porque la muerte de la compasión es como la muerte del amor. Pero bueno, para no irnos tanto entre las ramas, vamos a empezar a presentar a nuestras invitadas. Hoy tenemos dos grandes invitadas, Ana María Rosas y Sofía Casallas. Entonces vamos a dejar que ellas se presenten. Bueno, hola, yo soy Ana María. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Yo soy filósofa. Me encantan las artes. Me gusta hacer deporte. Me encantan los animales. Y ahora estoy muy metida en temas de feminismo. ¿Qué más les cuento? Soy una persona muy familiar. Soy tímida, nerviosa, pero creo que sensible y sociable, a pesar de eso. Y ya, muchas gracias por este espacio. Me encanta compartir estos lugares con gente como ustedes. Gracias. Bueno, y para todos nuestros escuchas, Sofía Casallas. Hola, yo soy Sofía, soy estudiante de filosofía sexto semestre y ya desde hace un tiempo soy activista de feminismo y de la comunidad LGBTI en redes sociales. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Bien, perfecto. Yo creo que podemos empezar por ahí. Sí, es un buen inicio. Ahí hay un tema brutal. ¿Cómo es ser activista, sobre todo del feminismo, en redes? Es difícil. Yo conocí el feminismo más o menos cuando tenía 13 años y hacia los 15 ya empecé hacia el activismo, iniciando más que todo en Instagram. Y es difícil porque todavía hay muchos tabús sobre lo que se puede o no se puede hablar en redes. Entonces se ponen muchos tapujos, se reciben muchas críticas y muchos hates de todo lo que uno llegase a decir. Todo tiene más comentario malo que bueno. Sí, en general, ser activista es complicado. Imagínate ser activista perteneciente a la comunidad LGTBI. Adicional a esto, el entorno social
se podría generalizar. Colombiano es un poco más pesado. Entonces, en general es una labor fuerte. Sí, es un tema muy fuerte. Yo tengo una pregunta aquí como de ignorante, ¿sí? Y es, o sea, ¿a ti no te ha pasado que te digan como, ay no, pero es que es muy fácil en redes criticar el sistema? Es muy fácil lo que tú haces. Entonces, o sea, porque claro, hacer un post en teoría es muy sencillo, pero, o sea, ¿tú qué le dirías como a esa gente? Que no es fácil, no es fácil, digamos, recibir comentarios de eso no es así o es muy fácil. Me han puesto muchos comentarios de es muy fácil verlo desde tu privilegio de mujer. Privilegio de mujer. Privilegio de mujer, yo, muchas gracias. ¿En dónde? Muchas gracias por privilegiada o de gente de, no es que tú solo es lo que está mal o cosas así, no es tan fácil además porque es contenido que no se muestra, que las mismas redes empiezan a ocultar con el tiempo y ya se queda ahí estancado. A mí, ¿sabes qué? A mí me pasó una experiencia muy chistosa. Yo también, pues, me gustaba mucho el feminismo por redes sociales. Incluso me uní a una página de Facebook que se llamaba como Feministas en Colombia, una cosa así. No, era Pacto contra el Patriarcado, algo así. Y me gustó muchísimo, pero alguna vez publicaron como algo sobre como que no es lo mismo el feminismo y la lucha contra pues la homofobia y bueno la transfobia, y yo como, pero pues los dos tienen como un mismo origen, o bueno, de alguna forma yo pensaba eso y me sucedió que pues yo no sabía que existía como el feminismo TERF, como la transfobia en el feminismo, y me estrellé súper duro. Entonces pues quisiera preguntarte cómo, de alguna forma, tú cómo comprendes esas dos luchas unidas. ¿Las comprendes unidas? ¿Crees que deberían ir juntas o separadas? Yo creo que tienen sus puntos en común, pero sí creo que son luchas distintas, porque digamos lo que puede sentir una persona gay de homofobia se puede familiarizar a lo que siente una mujer al ser discriminada por mujer, pero no llega a ser como el mismo sentimiento. Entonces, yo creo que son diferentes. Lo que tú estás diciendo, el feminismo trans es muy fuerte, de hecho empezó a tomar fuerza ya hasta hace poquito. Antes muy poca gente creía que, de hecho, hay feministas que creen que las personas trans no deben estar contempladas dentro de esta lucha feminista. Entonces, por eso se empezó a salir todo este nuevo tema de que pues, las mujeres trans son mujeres y también sufren acoso, aparte del machista, sufren acoso transfóbico, que es un doble acoso y genera muchísimos más problemas sociales. Entonces, yo creo que sí tienen que ir de la mano, no se tienen que decir que son iguales, pero sí deben ir de la mano. Súper, sí, totalmente de acuerdo. Me pregunto, ¿ustedes cómo ven la lucha del feminismo? ¿Sí? A ver, ¿ustedes piensan que es como una lucha, o más que cómo la ven, cómo ven que el mundo recibe esa lucha, ¿no? Si piensan que aún pervive ese prejuicio de, no, ay, es que las feministas joden mucho, es que son unas viejas locas ahí, ¿sí? Que claro, eso tiene unos prejuicios ahí que vienen del patriarcado, pero también ustedes no piensan que es como una lucha que en algún momento podría criticarse desde el interior. No sé. Sí, pues bueno, tu pregunta me hace pensar al menos como tres cosas, sobre todo por la experiencia que estabas contando, Sofía, y es que, digamos, yo por ejemplo no soy activista en redes, porque no tengo redes. Mi única red es WhatsApp. Y porque creo que el activismo es necesario, me parece fundamental y aplaudo a las mujeres que lo hacen y que forman colectivos y que están involucradas en colectivos, pero creo que, digamos, yo me considero intelectual, ¿sí? Y a veces el intelectual tiene como la fama de que no hace nada, ¿sí? De que no es activo, de que lo que es pasivo, contemplativo y que ve arder el mundo desde su escritorio
y su pipa. Y creo que, pues de algún modo, aunque yo no hago activismo en redes sociales, mi manera de hacer filosofía está comprometida con la acción. O sea, yo creo, esta es una idea que me pareció preciosa de Adorno, de Theodor Adorno, de Adorno. Y es que Hay que especificar. Sí, no es como una idea de adorno, de Navidad, ¿no? exacto. Y es que hay como una relación dialéctica entre los conceptos y el mundo. O sea, los conceptos no son meras palabras, los conceptos hacen mundo. Obviamente, pues yo estoy hablando como filósofa, ¿no? Y yo creo que cuando uno construye un concepto, crea un concepto, hace ejercicio filosófico, también está comprometido con la transformación de la realidad, así yo no haga activismo. Entonces creo que la lucha, por supuesto, tiene ese frente, tiene el frente de los movimientos sociales, pero también tiene el frente de la academia, ¿sí? De una academia pues comprometida con el diálogo con los demás, profesores, estudiantes o como una comunidad más amplia. Entonces yo pensaba yo veo esa lucha desde esa perspectiva, no sé si la estoy viendo desde el palco, no creo, pero pues muchos dirán cobarde. Pero creo fuertemente eso, que los conceptos sí están comprometidos con las transformaciones, que no hay como una dualidad radical entre comprender y transformar, sino que ambas cosas pueden estar de la mano, porque cuando uno construye conceptos, construye un orden, aspira a un orden. Pensando en tu intervención, Camila, como sobre la imaginación, uno también aspira a un nuevo orden, a un mundo mejor. Y pensaba una segunda cosa, que tú también lo dijiste, Germán, y es que sí hay muchos prejuicios muy patriarcales de que quienes estamos en el feminismo somos viejas locas, amargadas y que odiamos a los hombres. Y es totalmente falso. Me parece fantástico compartir con los hombres, me encanta dialogar con la diferencia, con hombres, con mujeres, con personas trans, con personas no binarias. Me parece increíble la diferencia, ¿sí? Entonces no se trata de que esta sea una lucha que quiera instaurar una nueva dominación o que pretenda odiar a los hombres, no, sino una manera de que nosotras podamos reivindicar nuestros derechos y nuestras posibilidades como mujeres. Eso se me ocurre también. Por ahora, iba a decir una tercera cosa, pero creo que se me olvidó. Suele suceder. Pero sí, como esas dos cosas, por ahora. Sofía, ¿quieres decir? Yo la lucha muy de la mano, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Ana, y es que uno no puede tener una lucha sin una parte teórica. O sea, para mí creo que es algo fundamental, y aunque es muy importante, digamos, las que se van a las marchas, los plantones, las que hacemos activismos, tener una lucha sin información es no estar del todo en la lucha, y para eso se necesita gente que esté generando conceptos, diálogos y una guía bajo la que uno pueda luchar. No, uno no puede pararse a gritar en medio de la calle lo que los demás están gritando sin saber por qué se está gritando o qué significado de fondo se tiene. Bueno, yo creo que eso nos abre las puertas a muchas discusiones, pero barramos para la casa. Pensemos, ¿ustedes cómo sienten el territorio de la filosofía para ustedes como mujeres? Bueno, antes quiero hacerles una pregunta que Sofía me parece que introducía, y es: ¿ser mujer de verdad es un privilegio o es más bien una desventaja? Digamos, yo como hombre he escuchado las dos posturas, ¿sí? Entonces, sí quisiera como que, no sé, ¿ustedes qué opinan sobre eso? ¿Ser mujer qué es? ¿Es como una condición de privilegio, como te decían a ti, o más bien es como lo contrario? No creo que ni sea ni privilegio ni desventaja. O sea, no soy más por ser mujer, pero tampoco me pone en un punto menos que un hombre.
No, sí tenemos muchas cosas que luchar y tenemos muchos menos privilegios que los hombres, por así decirlos, pero no me gusta que se vea ni como un privilegio por el hecho de haber nacido mujer ya tenga ganado una cantidad de cosas, porque no es cierto, ni como una desventaja porque el hecho de ser mujer no me vuelve ni débil ni menos capaz. Entonces, para mí simplemente me gusta un trato equitativo. Soy exactamente como para un hombre, no es ni privilegio ni desventaja ser hombre, para una mujer tampoco debería serlo. Bueno, yo sí creo que es principalmente una desventaja. A veces, no sé, Sofía, tú dirás también como en tus experiencias, pero las personas creen que el privilegio es porque, no sé, a uno le dan una silla en el bus o uno no tiene que subir el mercado pesado cuando llega a la casa. Y pues eso no son privilegios, son formas de comprender pues a que las mujeres no tienen fuerza o que están cansaditas, pues hay que darles la silla o sí, como ese tipo de cortejos o de comportamientos sociales, ¿sí? Que creen que pues eso es para un privilegio, o que el hombre maneje y entonces uno está de copiloto y pues que se canse el que maneja, qué privilegio. Y es como, no, eso no es privilegio en absoluto, es una forma que más bien limitan nuestros movimientos en el espacio, que son pues temas que últimamente me llaman mucho la atención. Y yo creo que sí es una desventaja, principalmente es una desventaja porque justamente lo que hace es limitar nuestras posibilidades en muchos sentidos, posibilidades de acceso a la educación, posibilidades laborales, la protección ante la ley, etcétera, ¿sí? Digamos, pensemos en un tema como súper candente ahorita, que es todo lo del aborto, ¿sí? Todo lo que pasó con Roe v. Wade en Estados Unidos o con la despenalización de la Corte acá en Colombia. Sin duda alguna lo que está pasando en Estados Unidos constituye una desventaja para las mujeres, porque las mujeres no pueden acceder a cuidado, ¿sí? Al cuidado de su salud y a la decisión sobre sus cuerpos en nombre de lo que dicen aquellos que están a favor de penalizar el aborto, y es que se asesinan niños, ¿sí? Entonces yo siento que, bueno, en ese ejemplo concreto y en términos más abstractos tenemos menos posibilidades de acceso a muchas cosas y de protección ante la ley, y eso sin duda alguna ha ido a favor del hombre blanco heterosexual, ¿sí? O del hombre latino también, para no hablar solo de blanquitos. Entonces sí, creo que es más desventaja eso. Bueno, ese es mi punto de vista. y algo que, no sé, es una opinión súper rara, incluso yo creería que no es así siempre, pero biológicamente los hombres tienen más fuerza, o sea, y digamos, incluso yo recuerdo una clase que tuve con la profesora Camila, fue muy interesante porque ella nos explicaba cómo el cuerpo de la mujer siempre ha sido territorio de violencia, ¿no? Y digamos, de alguna forma, pues somos vulnerables, ¿sí? Porque biológicamente, pues los hombres constitucionalmente, anatómicamente, su cuerpo tiene mucha más fuerza que el de nosotras. De alguna forma, pues nosotras podemos resistir el dolor y bueno, muchas cosas que ellos no, pero pues siempre está esa ventaja, ¿no? Es mi opinión. Bueno, yo aquí quiero tocar el tema preciso, muy personal. Mi papá fue criado de una manera súper machista, pero al tener su primera hija mujer, que fui yo, siempre fue muy conservador en cuanto a la crianza de usted de la casa, usted no sale, usted es la niña de la casa. Pero él tenía, entre tantas cosas, ciertos vestigios que decía, usted por ser mujer no se va a dejar. Entonces,
yo sé hacer cosas básicas en la casa, sé cambiar una toma, sé cambiar una llanta de un carro, sé manejar. Y Camila le consta que una vez veníamos en el carro y me dice, manejas muy bien. Yo no me imaginé que fueras o sea, muy pocas veces una mujer va al volante en moto, en carro, en mula, tracomula, taxis, y lo podemos ver. Él era de esas personas que me decía, usted por ser mujer puede hacer cualquier cosa. Así, él me decía en la casa, vaya y arrégleme esa toma. Ve, pero así no se hace. Usted no va, por ser mujer, no va a pagar 50.000 pesos a una persona porque venga y le arregle eso, porque usted va a saber y usted puede. Él siempre fue muy protector conmigo en cuanto a ciertas cosas de la crianza, pero a ciertas cosas no. Él me decía, usted tiene que aprender, usted tiene que saber, usted tiene que hacer muchas cosas, por el hecho de ser mujer no se va a dejar. Y eso me encantaba de mi papá. O sea, él fue una persona, gracias a su educación y a sus cosas, tengo ciertos privilegios que no tienen muchas otras. En mi casa manejo yo, mi esposo no maneja, él va sentado de copiloto y él me dice por dónde echar cuando digo yo voy perdida. Entonces él me dice, no, mire, por acá. Ok. Él no maneja, él se sienta al lado mío y él dice que él para manejar no sirve. Entonces, la que maneja la casa soy yo. Entonces, hay ciertas cosas que gracias a mi papá yo sé hacer y me defiendo muy bien frente a los pequeños inconvenientes que uno puede encontrar en la vida cotidiana. Pero lastimosamente hay temas que sí son bastante como reducidos en cuanto a las mujeres, y lo que hablaba Ana María frente a la maternidad o frente a la decisión de no ser madres. Yo soy madre y apoyo el aborto, independientemente de que tenga o no hubiera tenido hijos. Pero hay algo que quisiera tocar en sí, que es la maternidad y la academia. O sea, quisiera que o sea, ustedes me dieran su opinión frente a este tema como tal. ¿Qué tan complejo es el manejo de la maternidad en la academia como tal? Y pues en la vida cotidiana. Manos de mujeres que han parido la verdad. Sí, Liz, bueno, a mí de tu historia me parece súper interesante que seas madre. Yo no soy mamá y deseo ser mamá, pero no ahorita. Y hace un par de años yo hice una investigación con 2 amigos y colegas en el que apareció ese tema muy fuerte, maternidad y academia. Y estas mujeres que eran madres decían que tenían muchísimos líos porque pareciera como que el ideal en la academia es una mujer sin hijos y soltera. Porque es como el ideal del intelectual, ¿sí? Como hay como una imagen del intelectual que es como tengo todo el tiempo para leer, ¿sí? Tengo todo el tiempo para escribir porque alguna mujer me hace la comida, hace el aseo y porque alguna mujer cuida de los hijos. Entonces, digamos, me acuerdo de dos testimonios, una mujer que se ganó una beca para estudiar fuera del país, y que en medio del doctorado, que es lo más normal, ¿sí? Ser mamá en medio de un doctorado, es la edad para ser mamá, ¿sí? Queda embarazada y su directora de tesis le dice por qué hizo esa estupidez. Si ella era brillante, ¿por qué le dio por ponerse a tener hijos? ¿Sí? Entonces, y es una mujer, entonces el patriarcado también está incorporado a las mujeres. Entonces, como esta idea de que tú solo puedes dedicarte al mundo intelectual, y si tienes un hijo y si de pronto también estás casada y demás, es un obstáculo, ¿sí? Y lo mismo también me acuerdo de un testimonio de una profesora que estaba en una reunión de estudiantes de doctorado
de la universidad, bueno, de una universidad, y las mujeres no se graduaban del doctorado. Entonces un man dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no se gradúan estas mujeres? No, es que tienen hijos, tienen que aplazar el semestre, etc. Y un par de manes decían, eso de la maternidad tienen que tenerlo ya resuelto, ¿sí? Como, porque lo que hay es que estudiar, ¿sí? Entonces es tremendo, ¿sí? Porque yo estoy segura que muchas mujeres, pienso en ti, Liz, sí, principalmente, o pienso en mí a futuro, queremos ser madres y queremos ser intelectuales, ¿sí? Queremos hacer academia. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Sí? Si hay como este tipo de ideas detrás, ¿sí? Y si en todo caso nos va, o sea, hay una cosa corporal también, quien vive el embarazo es la mujer, quien tiene que hacer la lactancia es la mujer. Yo puedo decir, no, mi esposo me va a ayudar, ¿sí? Pero ¿cuál es el cuerpo? ¿Quién es la que lacta? ¿Sí? Y si pongo a alguien de cuidado, ¿a quién pongo? ¿Sí? ¿A mi familia? ¿A otras mujeres? ¿Y qué mujeres son? ¿Y cuánto les pago? ¿Y son latinas? Supongamos que estuviera, sí, me imagino en un doctorado en Estados Unidos. ¿A quién cuida? ¿Cómo le pago? Entonces, ¿quiénes son esas mujeres? ¿Quién soy yo como intelectual? ¿Qué relación tengo con mi esposo? Entonces aparecen un montón de cosas, me parece un tema brutal, porque pues la opción no puede ser no tengan hijos, ¿sí? Pero bueno. Sí, creo que la academia y la maternidad ha estado muy peleada desde siempre. Normalmente es muy raro ver a una mujer que esté en doctor y que haya quedado embarazada y que haya terminado sus estudios a tiempo, o sea, que no haya tenido que aplazar en ningún momento. Y esto se da porque, como lo dice la profe, se encuentran muchos micromachismos por ahí y mucha misoginia interna desde las mismas mujeres, desde su educación y desde lo que se les enseñó que tenían que hacer. Entonces, lo que decía Ana es si se pone a una persona al cuidado, entonces ya estaría diciendo, y lo que muchas mujeres empezarían a decir, no, usted es una mala madre, porque si no tenía el tiempo para dedicarle a sus hijos, pues ¿para qué se puso a tenerlos? Y cosas así. Entonces es muy complejo, digamos, ya también desde un ámbito un poquito más personal. Mi mamá terminó su carrera embarazada de mí, hizo su especialización mientras que nos terminaba de pagar el colegio a mí y a mi hermana. Mi hermana quedó embarazada de mi sobrina cuando no había terminado el bachillerato y ya es profesional y está en procesos de hacer su maestría. Y les ha tocado increíblemente duro, y aquí es donde se puede decir que han tenido cierto privilegio sobre las otras mujeres porque han contado con el apoyo de su familia. Y les han dicho, yo se lo cuido, vaya a clase, yo se lo cuido, vaya y haga lo que tenga que hacer. Que otras mujeres no lo tienen, o que otras mujeres tienen el privilegio de poder pagarle a alguien para que le cuide a su hijo y son juzgadas por eso. Entonces, sin duda, ser un intelectual dentro de una academia, siendo mujer, es difícil, deseando ser madres aún más. Mi sueño en la vida no es ser mamá, no me sentiría realizada como serlo. Y para mucha gente, yo al tener 19 años, me genera conflicto yo decir eso. Usted es muy joven, usted qué va a saber de la vida, se va a sentir sola, va a necesitar de hijos. Y yo en algún momento le dije, yo no voy a ligar las trompas, no quiero ser mamá y ya no te tengo que pedir permiso porque ya soy mayor de edad. Y mamá dijo, se va a sentir sola. Y yo, pues a un gato sí me siento sola, pero mi sueño no es ser mamá, no me veo realizada como ser mamá. Y mi educación fue muy religiosa y conservadora, demasiado, y digamos que ahorita yo empezando a entrar en todos estos temas generan muchos conflictos en mi casa, demasiados. Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, me parece muy interesante porque yo estoy realizando una investigación sobre como la amenaza de estereotipo en la filosofía. La amenaza de estereotipo es un fenómeno que se presenta más en carreras de STEAM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, algo así. Y entonces, ¿en qué consiste esto? Muchas mujeres, como ya tienen ese estereotipo de que son malas en matemáticas, de que no pueden con física, al estar en estas carreras sienten pues una amenaza, obviamente. Entonces, al ser evaluadas
obviamente ya tienen más presión, y obviamente que pues al estar tan estresadas pues no les va a rendir igual que a los hombres. Y eso explica por qué hay menos mujeres en carreras de ingeniería, en carreras de matemáticas, precisamente pues porque están, o sea, hay un estereotipo sobre ellas. Y estaba pues mirando cómo se podría encajar esta amenaza estereotipo en la filosofía. ¿Será que, digamos, todos estos años de historia filosófica en la que Schopenhauer dijo que que no teníamos talento para nada, en la que Nietzsche dijo que, mejor dicho, no, pues que las mujeres no Seríamos para criar? Exactamente, o sea, digamos en la Academia de Platón, que creo que no se admitían mujeres, la filosofía ha sido muy machista durante toda su historia. Entonces yo quisiera preguntar si ustedes creen que existen vestigios y si han tenido experiencias aquí en la academia que les hacen pensar que aún siguen existiendo estereotipos sobre ustedes como filósofas. Sí, bueno, lo primero que, digamos, yo tuve un profesor de filosofía en el colegio muy bueno que me ayudó a escoger todo hasta la universidad donde iba a estudiar. Y lo primero que me dijo cuando yo le presenté la carta de aceptación para la universidad, me dijo fue, se va a enfrentar a una carrera dominada por hombres, donde su palabra y su voz se va a tener que guerrear el triple para ser escuchada y tomada en cuenta. Y sí he tenido, digamos, con a los profesores en los que me parece muy lógico cuando dicen, ¿y la opinión femenina qué piensa? Mi opinión no es diferente. Puedo pensar diferente, pero no por ser mujer. No tiene que, el femenino ahí no tiene nada que ver. O de personas que me dicen que debería estudiar ciertos temas de especialización hacia la filosofía porque soy mujer y que ciertos temas le quedan mejor a los hombres. Digamos, en el ámbito de la lógica, es muy difícil ver a una mujer especializada en lógica filosófica. Y es un ámbito que a mí me interesa y que cuando lo fui averiguando me dijeron, es un poco complejo, es difícil porque tiene yo no le estoy preguntando, estoy preguntando cuánto vale la especialización. Entonces son cosas que mucha gente normal, pero ahí es donde se encuentra, reitero, el micromachismo ahí metido de no se debe hacer o estos temas son mejor que los especialistas en hombre, aún dentro del ámbito de la filosofía. Y yo creo que más hacia la licenciatura, dentro de la enseñanza, casi nunca se enseñan filósofas. Y aunque hay filósofas que han sido de gran aporte para muchas teorías, siempre se enseñan a los mismos hombres blancos, europeos, con plata, famosos. Totalmente, y lo digo porque, bueno, hablando sobre maternidad, en esta investigación que yo estaba realizando, conforme, bueno, las cifras al principio los pregrados iban iguales, ¿no? Entonces, mismo número de mujeres, mismo número de hombres, pero conforme va pasando especialización, maestría, doctorado, el número de mujeres va reduciendo. Y una de las teorías que yo tenía era que precisamente muchas mujeres o se casan o tienen hijos y eso pues tiene, de alguna forma representa un obstáculo para seguir con su formación académica. Sí, Cami, y lo que estás diciendo también es importante porque pues uno a veces cree que el problema, digamos, de la paridad entre hombres y mujeres tiene que ver con el número, ¿sí? Entonces, no, pues, hay mujeres en la licenciatura en filosofía, bien, pero resulta que cuando uno empieza a revisar los cargos a futuro, quiénes son profesores, quiénes son directivos, uno se encuentra con que ahí no hay presencia femenina o la presencia femenina es súper reducida. Entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Sí? El problema no es solo el número, también tiene que ver con esas posibilidades de ascenso laboral, de cargos, de que haya mujeres filósofas trabajando, etc. Y bueno, Sofi también había dicho algo sobre la historia de la filosofía, eso es súper presente, uno suele usar la historia de la filosofía y acudir solo a chicos, y también uno, que esto es pues una de las cosas que a mí más me interesan, y es que uno ha construido una visión de la racionalidad muy masculina.
y una decisión como entre racionalidad y emocionalidad generizada, ¿sí? Como esta racionalidad masculina, emocionalidad femenina, lo racional es lo verdadero, lo adecuado, lo emocional es lo inadecuado, como que las categorías filosóficas mismas también están generizadas, ¿sí? Por pensar esa o por pensar la categoría de belleza, que es una que a mí me interesa mucho, la belleza moderna, kantiana, pues a partir de Kant y demás, la belleza es lo que complace, lo suave, lo delicado, lo dulce, lo terso, lo fino, lo femenino, ¿sí? A la larga es 3 puntos suspensivos, lo femenino, ¿sí? Entonces, la misma idea de un contemplador desinteresado es supremamente masculina, entonces uno se empieza a dar cuenta cuando empieza a indagar por el feminismo que los conceptos mismos están llenos de género y que uno tiene que deshacer esos conceptos para construir formas más ricas de racionalidad o comprensiones más ricas de la belleza, etc. Sí, incluso voy a citar una parte que yo escribí, que es como que una queja que yo tengo porque ser humano es sinónimo de hombre, ¿no? Pero mujer no es sinónimo de ser humano. Y es algo que siempre me ha dado como mucho problema al escribir, porque yo digo, voy a escribir ser humano las veces que sea necesario y no voy a escribir hombre, porque no sé, me parece muy injusto que la mujer nunca sea sinónimo pues sí, de la humanidad. Es muy, muy feo eso. Incluso hay una parte también que me gusta mucho, donde yo critico esta noción del Dasein, ¿no? Uno piensa en Dasein, uno piensa en el superhombre, uno piensa en todos estos términos y siempre los piensa como en un hombre, ¿sí? En la figura masculina, ¿por qué no en una figura femenina? Y eso me parece injusto, o el cogito, no sé, siempre uno los piensa. El ser, sí, siempre se piensa de una forma masculina. Exactamente, súper de acuerdo. La misma figura de Dios también es como masculina. Digamos, eso me acuerda, esto es una anécdota, cuando yo trabajaba en colegio, en mi colegio, ese colegio era femenino, entonces el himno del colegio era compañeras, bueno, no lo voy a cantar porque qué oso. Pero era, pues sí, era un himno de los años 40, que se fundó ese colegio, entonces era compañeras, cantemos, no sé qué. El colegio se volvió mixto y tuvieron que cambiar el himno, compañeros. Y pues yo dije, ¿por qué? Yo no tenía como muchas herramientas ahí feministas, todavía no las tenía. Pero a mí me parecía pues como raro, porque yo decía, ¿por qué no podemos ser compañeras? Y yo sé que muchos se burlan acerca pues, como del uso del lenguaje y que esas cosas son estúpidas dentro de las disputas feministas, y creo que no tanto, justamente porque sí pueden ser compañeros, ¿sí? ¿Por qué no podemos ser compañeras? Sí. Entonces a mí me pareció un video que tuvieron que cambiar el himno, hacer una nueva canción, no sé, es una anécdota que también me hace pensar, con que yo tampoco digo ahora mucho hombre, sino prefiero usar seres humanos y empezar apuestas por decir a una le pasa, ¿sí? Una como sujeto, o la sujeto, que es un término que usa por ejemplo Miranda Fricker. Ella, la traducción al español dice, tocaría mirar cómo lo ponen en inglés, pero es la sujeto, ¿sí? O una se pone a pensar. Yo creo que hay que hacer ese tipo de apuestas para poder deshacer los imaginarios de que uno el que piensa es un varón. Precisamente a mí me encanta de Miranda Fricker que los ejemplos de ella siempre son con mujeres, es como la mecánica, la ingeniera, o sea, siempre tiene que poner mujeres, y eso es súper chévere, porque de alguna forma está, pues, no sé, como revolucionando esa manera de escribir, que también siempre ha sido muy machista, ¿no? O sea, es así, y así lo dicta la RAE, y así lo dictan las normas APA, y exacto, tenemos también que decir. Y que a veces sí se usa muy claro, digamos, yo no sé, yo
me gusta mucho como poner atención a los noticieros. Y ahí siempre, por ejemplo, son las enfermeras y los médicos. Y ahí sí se hace una distinción, es supremamente naturalizada, pero ahí sí se hace. Las enfermeras y los médicos, ¿sí? Y digamos, muchos de mis estudiantes, y eso me parece curioso, creo que hay que elaborarlo. Yo amo a mis estudiantes, entonces, digamos, dicen como, no sé, Nietzsche, ¿sí? Nietzsche, Heidegger, pero cuando hablan de las mujeres es Susan, Judith, ¿sí? Es como, bueno, está bien poner los nombres porque hay que visibilizar que son pensadoras, que no es Butler el hombre, ¿sí? O Sontag el hombre, pero es muy curioso esos giros del lenguaje, ¿sí? Porque uno está acostumbrado a llamar por el apellido al filósofo, pero por el nombre a las señoritas. Sí. Pero es curioso, o sea, es algo que se lleva manejando durante siglos y lo podemos ver en que uno lee, digamos, una novela clásica, pongamos aquí a Jane Austen, y es el señor Darcy y la señorita Jane Bennet, sí. O Elizabeth Bennet. Entonces, es algo que se lleva desde hace mucho tiempo. O sea, y que le tocó a la mayoría de las mujeres que tuvieron éxito por, no sé, pinturas, novelas, al principio. Les tocaba apellido y generalmente cuando eran casadas utilizaban el apellido del esposo. ¿Y quiénes se llevaron el crédito al principio? El esposo. Y curiosamente, yo que escribo poesía en mis tiempos libres, leyendo y releyendo lo que alguna vez escribí, mi poesía iba dirigida hacia los hombres y en X sentido dije, voy a hacer poesía para una mujer. Y lo he hecho. Y hay momentos en los que escribo y no escribo para un hombre, escribo para una mujer, siendo una persona heterosexual, escribo para una mujer y hago un poema para una mujer. La mayoría de los poemas son hechos para mujeres, pero es lindo que una mujer escriba un poema para una mujer, para que deje este estereotipo de que yo soy mujer y tengo que escribirle al hombre y yo soy hombre y tengo que escribirle a la mujer. No, quisiera ampliar un poco más este vestigio de categorizaciones y en percepción me encanta escribir poesía para mujer, me parece que es un poco más libre. Mano firme cuando escribes una carta de amor. Fíjense que ahorita que Lisa habla de eso me acordaba de dos cosas puntuales, y es que, por ejemplo, a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, a ella le tocó poner esa sigla porque era un nombre masculino, porque le dijeron, no, si lo publicamos con su nombre, ella se llama Joan, creo, no se va a vender el libro. Si lo publicamos con su nombre, eso no se vende. Y muy parcializado, lo voy a decir, Harry Potter me parece que es una de las novelas mejor escritas en el mundo, no solo porque me guste personalmente, sino por toda la posibilidad que brinda de imaginar un mundo distinto. ¿Sí? La posibilidad de pensar la magia me parece brutal, ¿sí? Entonces, siempre todo lo que sea fantasía para mí va a tener mucho más mérito que la ficción, que la realidad, perdón, porque es la capacidad humana de desdoblarse y de construir algo nuevo, distinto, ¿sí? Entonces eso me parece bien interesante. Y aunado a eso, ahorita que estamos hablando de la academia, yo pienso que hay un prejuicio bien interesante que habría que combatir, y es que la mujer es muy emocional y por ende no puede fijarse con claridad en las cosas. Yo me he dado cuenta, digamos, tratando de ver distintas pensadoras, o sea, no necesariamente filósofas ni nada de eso, sino mujeres que se dedican a pensar, y me he dado cuenta de que ellas cumplen mucho más a cabalidad que yo. Por ejemplo, me pongo a mí como medida, porque no soy los demás,
este asunto que decía Nietzsche de ver en los intersticios, que el conocimiento está en los intersticios. Y muchas mujeres, muchas colombianas, son capaces de ver esos intersticios. Y quiero como lanzar aquí para que ustedes, no sé, divaguen. Y es, ustedes cómo ven las rayitas, ¿sí? O sea, como los límites en el conocimiento y en el mundo en general. Porque claro, este cuento va a preguntarnos el mundo, preguntarnos la vida. Entonces, ¿cómo ven esos intersticios? Bueno, sí entiendo tu pregunta. Digamos, eso me hace pensar, cuando usas ese término intersticios, me hace pensar, está pues una concepción del género que a mí me gusta mucho, que está vinculada pues a Linda Martín Alcoff, a Iris Marion Young, de que el género es una posición. Entonces, como es una posición, como toda posición en el espacio, le permite a uno ver desde un punto de vista, desde una perspectiva. Y eso me parece muy bello porque, digamos, en la historia de la filosofía, pues muchos hablan de perspectiva, Nietzsche, la hermenéutica, pero cuando uno piensa en términos de perspectiva generalizada, se da cuenta que uno, como mujer, desde su posición social, en el espacio social, puede pescarse cosas, ¿sí? Ahora, alguna vez creo que hablé con alguno de ustedes, Donna Haraway tiene esta idea también de la objetividad feminista, que ella lo llama así, como un conocimiento situado. Y ella dice que, pues como que la subordinación no es la que produce el conocimiento situado, ¿sí? O sea, que el hecho de que seamos mujeres, digamos, subordinadas, no es que por eso ya tenemos una perspectiva y la perspectiva, ¿sí? No, ella más bien dice el conocimiento crítico, el posicionamiento crítico es lo que permite el conocimiento situado y lo que permite la objetividad feminista, dice ella. Entonces, yo creo que cuando te refieres a ver en los intersticios, es justamente que nuestra posición en el espacio social nos permite ver otras cosas, pero no es nuestra naturaleza la que nos permite ver otras cosas, como la esencia femenina. Es que como somos súper emocionales, vemos el mundo rosado, ¿sí? El sexto sentido que tenemos. Exacto. De pastelito, así, Exacto. de colores. Exacto. No es por nuestra naturaleza, sino nuestra posición, pero una posición que no es que, justamente que, porque yo estoy en la subordinación, veo mejor. No, ninguna posición es inocente, o sea, ninguna visión es inocente. Entonces, no veo mejor, veo desde mi posición social, y mi posición social crítica, porque muchas mujeres pueden estar en desventaja y no ver cosa alguna, sino decir, no pasa nada, somos iguales, qué sé yo, o a mí me toca cuidar a los chinos, etc. ¿Sí? Entonces creo que es como eso lo que hace que uno pueda también producir nuevas perspectivas en filosofía, movilizar nuevos conceptos, etc. También porque las voces de las mujeres empiezan a tomar como más fuerza, o han empezado a tomar más fuerza, y eso pues hace que uno diga, oiga, estos temas están en una nota, voy a empezar a leer mujeres, etc. Y yo creo que de alguna forma también por eso es que el feminismo se ramifica, por eso es que no hay un solo feminismo, porque digamos lo pienso también desde esta perspectiva del afrofeminismo. Incluso ayer estaba escuchando lesbifeminismo, algo así, disculpen si no me sé el término, pero o sea, claro, son todas estas perspectivas que de pronto una feminista cis, hetero, no puede ver, una feminista trans, afro, de pronto sí tenga esa perspectiva. Entonces, yo creo que esa alteridad también nutre muchísimo el feminismo, y por eso es que no solo hay un feminismo, hay muchísimos, y eso es lo que, pues de alguna forma es lo que lo hace rico. Sí, bueno, yo creo que respondiendo un poco de lo que te dijiste, yo uno de los muchos, yo casi no leo feminismo académico, o sea, digamos Butler, Fichtler,
Yo leo más feministas, digamos, de calle, de las que se paran en una marcha a empezar a hacerle entrevistas a las mujeres que están ahí, porque llegaron al feminismo. Y una de las frases que a mí más me gustó y más me marcó fue de un libro que no recuerdo muy bien el nombre, que me leí más o menos a los 16, que decía: la mujer es la rebelde perfecta porque le obligan a conocer la regla para saber cómo romperla. Una mujer tiene que saber cómo comportarse, lo que la limita, y ahí de pararse desde ese límite es desde donde uno empieza a ver las diferentes perspectivas para salirse de ese límite, para decir: yo no me tengo por qué quedar aquí, ni tengo que estar dominada por tal concepto o por tal estigma. Y esa frase me pareció increíble porque creo que resume a la perfección mi ideal del feminismo. Lo que decía Camila es muy cierto. Para mí hay tanto feminismo como mujer feminista existe. O sea, no hay un solo feminismo unificado en todas, ¿no? Cada mujer se acopla al feminismo desde su perspectiva y desde su forma de vivir. Y eso es lo que vuelve al feminismo tan variado, tan bonito. Ir a una marcha feminista y conocer la historia de las mujeres que llegaron al feminismo es muy bonito, porque muchas llegaron porque fueron violadas, abusadas, reprimidas, otras simplemente nunca estuvieron de acuerdo con lo que les enseñaron. Y el feminismo en unas creo que llega a ser tan variado que siempre se convierte en un acoplo hacia la mujer. O sea, la mujer feminista no obliga a toda mujer a ser feminista, pero sí las defiende a todas por igual. Ok, eso que dices, bueno, tenemos que pasar a la sección de preguntas rápidas, pero antes quiero hacer una última pregunta para que respondan las dos. Y es, primero, ¿cómo ven el feminismo en general ahorita? ¿Sí? Como una visión general, ¿qué es, para dónde va en este momento? Y ¿cuál es el feminismo de Ana y cuál es el feminismo de Sofía? Entonces ahorita hay feminismos como mujeres ahí en el mundo y me parece importante que ustedes digan cuál es su feminismo. Bueno, para mí el feminismo, parcelizándolo un poquito aquí hacia Colombia, está tomando mucha fuerza y me parece que es muy importante que ya se está empezando a mostrar todo esto de muchas páginas, digamos, no sé, una página a la que yo sigo mucho Somos Jacarandas, que es la evolución de 14 por Colombia, que fueron las que se plantaron diario enfrente de la corte para despenalizar el aborto a unas a las quienes les debemos el poder ya tener este privilegio al aborto legal. Y es que ya entre las mismas mujeres, yo creo que ya hacia los hombres todavía falta un poquito más de trabajo para cambiar este estigma de la mujer, pero ya hacia las mismas mujeres se está dejando de ver el feminismo como un ataque hacia las propias mujeres, porque suena algo ilógico, pero muchas mujeres creían que el feminismo les iba a quitar el derecho a elegir. Entonces yo me encuentro con compañeras, digamos, de mi colegio, que su sueño es ser mamá y me dice: como usted es feminista, no me va a dejar ser mamá. Yo, no, mi feminismo, ya yéndome hacia lo que tú dices, es que tú tengas el derecho a elegir si quieres o no quieres serlo. Si quieres serlo, te voy a apoyar, como siempre lo he hecho, y si no quieres serlo, también. Mi feminismo no busca que la mujer sea más allá del hombre, que sea mejor, sino que se nos trate como iguales, como una equidad, que no me vean menor por ser mujer, por ser bajita o porque en algún momento se tocó, tengo menos fuerza biológica, sino que mi sexo biológico no me desmerita nada. Mi feminismo es eso, es una igualdad, y es más que todo que la mujer tenga derecho a escoger qué hace con su puta vida, que elija lo que quiere hacer con su vida y ya. Bien, excelente. Bueno, ¿y Ana María? Bueno, yo estoy de acuerdo con Sofía de que el feminismo cada vez está tomando más fuerza en un contexto como el nuestro. Ahora es muy curioso porque pues uno a veces siente, digamos, yo a veces, por ejemplo, pienso en mi mamá y yo creo que mi mamá es, bueno, a veces no, yo pienso siempre en mi mamá.
mujer súper conservadora, pero yo creo que en ella había una feminista, en el sentido de que ella siempre protegió a las mujeres y a los niños en su trabajo en el bienestar familiar. Pero pues tú la pones acá y ella está en contra del aborto, está en contra del matrimonio igualitario, entonces uno dice, uy, pues pucha, o sea, es como que en algún sentido es feminista, pero no defiende ciertas cosas. Y bueno, eso pasa al interior de los feminismos que no están muy de acuerdo, que algunas vez fueron racistas o que no están de acuerdo con la unión entre las luchas trans y las luchas de las mujeres, etc. Pero bueno, haciendo este salto, sí creo que es pues, como algo que está tomando más fuerza, como que las mujeres estamos. Yo creo que eso es de antes, uno a veces no tiene mucha conciencia histórica, pero uno ve a las grandes feministas y estas viejas son de los años 30 hasta antes, ¿sí? Sino que uno cree que el feminismo es cosa del siglo XXI. Pero pues sí creo que cada vez las mujeres tenemos más conciencia de que el género atraviesa todas nuestras relaciones y nuestras posibilidades de ser en el mundo. Y eso está muy bien, que las mujeres tengan conciencia de que eso es determinante en todo lo que hacen, en todo lo que son, y que es necesario pues como una lucha por eliminar esa posición de desventaja. Y sobre qué tipo de feminismo defiendo yo, a mí me gusta mucho una frase de una profe mía, que decía que ni feminismo de la igualdad radical, ni feminismo de la diferencia radical, que a veces esos feminismos necesitan ser puestos en contextos, porque yo creo en la igualdad, por ejemplo, ante la ley, pero también creo que la diferencia es clave. ¿Sí? Es necesario reivindicar nuestras experiencias típicas de ser mujeres y pensar sobre ellas, sobre la menstruación, el embarazo, la lactancia, etcétera, como ese tipo de cosas. Y por eso, entonces yo creo que es en ciertos contextos apelar a esos feminismos. Y yo pues ahorita me considero fan de la fenomenología feminista, porque creo que es una perspectiva muy potente para pensar una cosa muy bella que dice Ali Al-Zahi, y es que el género es lo que los cuerpos hacen y sienten. Entonces, si uno apela a lo que un cuerpo hace, siente, vive, como se ve, yo creo que ahí hay unas posibilidades enormes, no solo de descripción de la experiencia de ser mujer, sino de emancipación. Esa es como mi perspectiva. Qué chévere. Bueno, vamos a hacer unas preguntas rápidas. La idea aquí es como que no elaboren mucho, que lo primero que les venga a la cabeza. Para ir cerrando. Sí, entonces la primera es sencilla. ¿Hannah Arendt o Simone de Beauvoir? De Beauvoir. Arendt. ¿Arendt? Ok. Ok. Frase filosófica favorita. Me refugié en el logos para no quedar ciego de alma. Está en el Fedón, de Platón. Es filosófica, sino yo creo que la frase que más marcada es la de se debe conocer la norma para saber romperla. No es en sí un libro de filosofía, pero sé que se tomó de algún filósofo. Ok. Filósofo más facho. Heidegger. Pero sí, todos tenemos un facho que defender. Heidegger, sí. Sí, ok. Eso fue una pequeña puñalada al corazón de Germán. Sí. Lo amamos, pero es facho. Pero lo digamos, sí. Yo también quiero a Heidegger, Pero además era muy machista porque delantó Sí. a todos sus seguidores menos a Hannah. Sí, bueno. Bueno, ahora vamos a mencionar personajes filósofos o en fin. Y ustedes nos dicen lo primero que piensen. Ok. ¿Sí? Entonces, ya Heidegger lo mencionamos, pero Nietzsche. el dios que baila. La muerte de Dios. La muerte de Dios. Ok. Foucault.
Disciplina. No. Sloterdijk. Extrañamiento. No se me viene nada a la cabeza. Pedro Abelardo. Ni idea. ¿Ya quién es? Medieval. Castración. Retrógrado. ¿Quieren que se el medio? Castración también. Ni idea de quién es. Bueno, y para cerrar, Maquiavelo. Príncipe. Poder a lo que venga. Contra todo. Ok, bueno, fue un gusto haber compartido nuestro segundo podcast con dos mujeres maravillosas. No sé si queda algo más por decir. No, muchas gracias por esta invitación y ojalá este espacio crezca mucho. En una investigación nosotros veíamos que los espacios al borde y no institucionalizados son los más potentes, entonces hagan esto con el alma y seguro va a tener muchos frutos. Muchísimas gracias. Esperamos poder invitarlas en otra ocasión más adelante y pues esperemos que este proyecto Siga para adelante. Siga para Que adelante. seamos cada vez más humanos. Demasiado humanos. Listo, O muchísimas posthumanos. Los humanos, sí. Muchísimas gracias y pues nada, esperemos poder escucharnos en otro momento, en otra grabación. Gracias a todos por escuchar este podcast. Nos estamos oyendo.